En octubre de 2022, la divisa más devaluada de Latinoamérica respecto al dólar fue el peso colombiano. De hecho, ha subido más de 1000 pesos en lo que va de 2022. El día de hoy veremos por qué está subiendo el dólar respecto al peso colombiano, si se debe a factores externos o internos del país, las consecuencias de un dólar tan alto, algunas de ellas pocas personas se las imaginan. Una comparativa con otros países de Latinoamérica. ¿Qué tan buena idea sería ahorrar o invertir en dólares en este momento? ¿Qué tendría que pasar en general para que el dólar bajara? Algunas predicciones o especulaciones de lo que va a pasar en el futuro. Y mis recomendaciones y perspectivas para estos tiempos, así como algunas medidas que yo ya mismo estoy adoptando. Hola, mi nombre es Sebacelis. Mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Y para más educación financiera, sígueme en mi Instagram @exitofinanciero.oficial. Si quieres conocerme un poco más y que charlemos de cosas diferentes a finanzas, entonces sígueme en mi Instagram personal @Sebacelis. Hablemos primero de por qué está subiendo el dólar. Y lo primero que se nos viene a la mente es las decisiones que está tomando la Reserva Federal de los Estados Unidos de incrementar las tasas de interés precisamente para darle una batalla a la inflación que no para de subir allá como en muchos otros países. Esto lo que hace es que el dólar se vuelva una divisa más atractiva para los inversionistas del exterior que la adoptan como un activo refugio. Porque como brinda más tasas de interés para quienes invierten, entonces de repente es una divisa que tiene mayor demanda. Y como todos sabemos, mayor demanda, mayores precios. En tiempos de crisis, los países buscan proteger su liquidez y el activo refugio por excelencia siempre ha sido el dólar. Quizás eso cambie en el futuro, pero al menos hoy en día esta sigue siendo la realidad. Por supuesto, tenemos como causa de estas crisis, entre muchas otras razones y factores, la guerra que sigue constante entre Rusia y Ucrania. Pero también tenemos que tener en cuenta el hecho de que el dólar, cuando se fortalece, puede subir, pero también cuando el peso se debilita, el dólar puede aumentar de valor. Por lo que hay factores internos aquí en Colombia que pueden afectar. Y el principal que se nos viene a la mente es la incertidumbre que tenemos en este momento. Una incertidumbre tanto por la reforma tributaria como por muchos otros factores, con lo que miles de inversionistas incluso ya están decidiendo retirar sus inversiones del país e invertir en otros lugares, incluso en donde tengan cobertura con el dólar americano, porque tienen temor de que quizás para más adelante, para el futuro, las proyecciones no estén tan positivas. Y recientemente ha habido muchas dudas respecto a lo que va a ocurrir con respecto al petróleo y el gas. Pero hay algo fundamental aquí, y hay muchas personas que se lo toman muy personal y muy político, y es que este no es un elemento aislado de que solamente es lo que ocurre en Colombia o solamente es algo de factores externos globales. La verdad es que la subida del dólar es una combinación de ambas cosas. Hay que ser absolutamente imparcial y saber que las dos cosas están afectando. Algunos factores fortalecen el dólar, otros factores debilitan el peso. Así de sencillo. Lo que pasa es que definitivamente otros países han tenido una menor devaluación que el peso colombiano. E incluso el peso colombiano ya llegó a devaluarse más que el peso argentino, lo cual da mucho que decir. Aún así, hay que ser objetivos. No significa que por tener un presidente de izquierda estamos condenados. Analicemos el caso de Brasil, que con la elección de un presidente de izquierda tuvo incluso una revalorización de su divisa y allá el dólar bajó de precio. Solo que si el dólar se hubiera comportado en Colombia como se comportó en otros países de Latinoamérica, hubiese estado en un rango entre 3.700 y 4.500 pesos para estos momentos. Así que sí ha subido, pero definitivamente lo que ocurre aquí a nivel interno ha afectado. Como te digo, ambas cosas afectan. Y las consecuencias normales de un dólar alto pues son las que todos tenemos en mente. iPhones a más de 10 millones de pesos, que suben el precio de los carros, de las motos, de cosas que consideramos fácilmente importados. Todo lo que tiene que ver con tecnología, las cosas que traemos desde Amazon y demás. Por supuesto, viajes al exterior. Las personas que tenían planeado un viaje seguramente ya van a tener que pagar un 30, 40, hasta 50% más que lo que tenían presupuestado. Pero muchos no piensan en algunos otros factores, como por ejemplo la deuda externa, que es más de 100.000 millones de dólares. Imagínate convertir eso en dólares, de pasar de tenerla en 3.800 pesos multiplicado por esos 100.000 millones a más de 5.000 pesos. Evidentemente ahí el gobierno tiene que asumir una carga brutal, y cuando digo el gobierno me refiero a todos nosotros, porque no importa cuántas reformas tributarias se hagan, con el recaudo que se logre no va a ser suficiente cubrir esta subida, y eso trae consecuencias en el largo plazo. También los alimentos, y aunque muchos digan pero es que hay ciertas cosas que se producen aquí en el país, ellos no tienen en cuenta que para producir esas cosas el sector agropecuario tiene que importar a veces fertilizantes, insumos,
insumos, materias primas, maquinarias y muchas otras cosas que dependen directamente del precio del dólar. Y es que más del 30% de todos los productos de la canasta familiar básica que el colombiano promedio consume se ve afectado por el precio del dólar, lo cual es impresionante. El caso es que básicamente todo está ligado al dólar, por así decirlo. Y la cuestión es, ¿qué hacemos nosotros para proteger un poco nuestro bolsillo ante esta situación? ¿Será bueno comprar o ahorrar en dólares en este momento? Esta es una buena opción considerando que el dólar se mantenga o incremente su valor en el largo plazo. ¿Tú piensas que esto podría ser así? La verdad es que cuando nos planteamos un caso del dólar a 6.000 pesos podemos decir, no, es que el dólar ya subió mucho, yo creo que ya 6.000 pesos es demasiado. Preguntémosle a Argentina si es posible una hiperinflación en caso de que la situación siga como va. Esto es en el caso de que seamos pesimistas. Por supuesto, puede que todo vuelva a la normalidad, que el tema de la crisis se recupere, que la inflación se estabilice y que el gobierno recupere la confianza de los inversionistas. Tienen que ocurrir un conjunto de cosas para que el dólar vuelva a bajar, entre ellas simplemente que el dinero de los inversionistas vuelva al país o simplemente deje de fugarse como lo está haciendo en este momento. Yo siempre he considerado que la clave de todo es la diversificación y personalmente siempre mantengo una porción de mi dinero ahorrada en dólares. Me gusta hacerlo a través de dólares digitales porque me facilitan todo. El comprarlos, el venderlos muy rápidamente, el liquidarlos y pasarlos a mi cuenta. Esto lo hago a través de aplicaciones como Binance o como Litio. Si te interesa ver videos sobre cómo funcionan y cómo lo hago básicamente, te lo voy a dejar en la descripción para que le eches un vistazo. Pero hay algo quizás un poco más poderoso y tiene, digamos que 3 niveles en la escalera del riesgo y es invertir en dólares, ya que no solamente cuentas con la opción de que tu dinero se valorice respecto al peso colombiano, lo que se valoriza el dólar normalmente, sino que si la inversión crece, pues tienes una revalorización todavía más grande. Es decir, no solamente el 30% que hemos visto en un año o algo así, sino que si esa inversión creció un 10%, un 15%, súmale a eso el 30% que se valorizó el dólar y ahí tienes doble ganancia. Si quieres hacerlo, como quien dice, con riesgo bajo, puedes simplemente tener dólares guardados y ya. Si quieres hacerlo con riesgo moderado o simplemente riesgo medio, puedes hacerlo a través de bonos que básicamente son como CDTs en los Estados Unidos. Y esto es muy sencillo de hacer a través de aplicaciones como Happy. Podemos comprar bonos de los Estados Unidos o simplemente ETFs que inviertan en bonos de los Estados Unidos y ahí lo que estamos haciendo básicamente es como si compráramos un CDT en dólares. En otras palabras, invertir en renta fija. Y si eres un poco más arriesgado, también podrías invertir en acciones, ya sean individuales o en ETFs, que son conjuntos o fondos que indexan diferentes cantidades de acciones e invertir en el exterior. Por supuesto, cada vez que aumentamos ese deseo y esa demanda por invertir en el exterior, invertir en dólares, estamos contribuyendo a que el dólar se fortalezca más, precisamente porque estamos aumentando la demanda, aumentamos el precio todos en conjunto. Algunos analistas prevén un dólar a 5.200 pesos para el final de este año. Y pues verdaderamente solo se puede especular, nadie tiene la última palabra y nadie sabe exactamente qué va a pasar. Personalmente considero que puede subir más de lo que está en este momento, considero que incluso puede llegar a los 5.300, 5.500, pero quizás en 2023 vuelve y baje y pues mi predicción, si me lo preguntas directamente y es algo con lo que no me comprometo a nada, simplemente estoy adivinando aquí por adivinar, es que para 2023 volveremos a los 4.500 pesos nuevamente. Ya veremos. Mi recomendación fundamental es mantener la calma. Hay personas que me han preguntado si vale la pena en este momento vender la casa y pasar el dinero de pesos a dólares por lo que está ocurriendo o por lo que va a ocurrir. Y personalmente pienso que es una forma de pensar bastante extrema. No digo que no lo haga, pues cada quien es libre de hacerlo, por supuesto, y yo no soy quien para dar recomendaciones de ese tipo, pero siento que pues realmente es dejarse llevar mucho por el pánico que vemos en las redes sociales o en las noticias. Hay que saber que todo lo que sube tiene que bajar y pues realmente después de toda tormenta siempre viene la calma. Esta es una situación quizás nueva para las personas jóvenes, pero que ya ha ocurrido en el pasado y las crisis que estamos viviendo y la recesión mundial que estamos viviendo ya se ha vivido cantidades de veces y ya se ha visto cómo después de una crisis o una contracción económica vuelve a llegar una expansión económica. Y como siempre digo, la clave está en la diversificación, diversificar tus fuentes de ingreso, quizás ganar dinero en dólares, ahorrar en dólares, invertir en dólares, todo lo que puedas, especialmente hoy en día que puedes hacerlo con montos muy bajos, invirtiendo desde $5, ahorrando desde $1, ya no hay excusa, y es que antes era que para abrir una cuenta tocaba hacerlo con mínimo $1.000 y pagar cuotas de manejo y no sé qué cosas.
No, hoy en día se puede muy sencillo y lo único que tenemos que hacer es verdaderamente estar juiciosos con el tema y ponernos al día con las cuentas, controlar nuestros gastos, sacar una porción de nuestro dinero para ahorrar, distribuir ese portafolio en muchas cosas de manera que estemos bien diversificados y tener en cuenta en general todas las recomendaciones para unas finanzas saludables. Aumentar tus ingresos, controlar tus gastos, ahorrar e invertir. Esos siempre han sido los 4 pilares fundamentales. Cuéntame en los comentarios cuál es tu predicción para el dólar para los próximos meses o quizás años. Y te agradezco mucho por haber visto este video. Nos vemos en la próxima. Te mando un fuerte abrazo.